hermanos, muy bienvenidos a este culto. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Y bueno, para comenzar vamos a orar. Así que los invito a que cierren sus ojos y puedan orar conmigo. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque estamos bien, Señor, porque tú sigues en medio nuestro, porque nos acompañas en cada una de las cosas que hacemos, Señor. Gracias porque nos das las herramientas para poder congregarnos, Señor, para poder seguir aprendiendo y escuchando más de ti, Señor, poder conocerte más. Te damos gracias porque te muestras en cada una de las cosas que hacemos, Señor, como iglesia y en nuestra vida personal también. Te entrego este culto, Señor, para que tú lo dirijas y para que tú hables lo que creas pertinente a cada una de las personas que van a ver este culto. Te doy las gracias por un día más de vida, Señor, y por todas las cosas maravillosas que nos das a cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, ahora vamos a pasar a escuchar unos coros. Así que para que los disfruten, para que alaben juntos y podamos tener este momento especial con nuestro Señor. Hay poder. Una hermosa alabanza, queridos hermanos. Tenemos un Cristo, un Dios todopoderoso, el cual tiene todo el poder. El poder es de Él. El poder, no hay poder como el de nuestro Señor Jesucristo, quien murió, ¿cierto? Se sacrificó por nosotros. Así que cante junto con nosotros. Hay poder, porque hay poder en Cristo. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Este es mi deseo, la alabanza que vamos a interpretar. Y cuando la cante, sienta que lo que quiere decir, lo que quiere expresar a nuestro Señor amado. Dice parte de la letra: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. Qué hermoso, queridos hermanos, vivir para nuestro Señor amado, haciendo lo que su palabra dice que tenemos que hacer. Cante junto con nosotros, este es mi deseo.
Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada palpitar, mientras estoy aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Ahora vamos a pasar a la oración congregacional, así que los invito a que inclinen su rostro para que oremos. Señor, gracias por este día, gracias de nuevo porque podemos estar reunidos, Señor, para aprender de ti, para escuchar de tu palabra.
En este momento te quiero entregar el culto, Señor, cada una de las cosas que se van a hablar en él, Señor, las palabras que vamos a escuchar de nuestro pastor. Y te quiero pedir hoy día, Señor, en especial por nuestras futuras generaciones, por esta nueva generación que se está levantando de jóvenes, de niños que van a ser el futuro. Te quiero pedir por ellos, Señor, para que tú te muestres en sus vidas, para que crezcan generaciones que conozcan de ti y que hablen de ti a otros, Señor, te lo pido. Te quiero pedir en especial por ellos, Señor, también por toda nuestra iglesia y para que puedas guiar este culto como tú estimes conveniente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi deleite está en ti. Una hermosa alabanza, queridos hermanos. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, por siempre. No hay nadie como tú. Parte de letras que trae esta hermosa alabanza, queridos hermanos, en la cual adoramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cante junto con nosotros, mi deleite está en ti. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios, conociendo que soy débil me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre.
Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Muy buenos días, estimados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana, como cada domingo. Nos alegramos de poder acercarnos a la reflexión de la palabra del Señor. Y hoy día quisiera invitarles a abrir su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 3. Vamos a tener como lectura el capítulo 3 para nuestra reflexión. Y es interesante que nos vamos a encontrar con un relato que por supuesto está lleno de alguna manera, de violencia por un lado, pero por otro lado también de la dirección de Dios. Y esto pareciera que al leer estos capítulos nos producen a nosotros también una controversia personal, porque como la violencia se instala por un lado, cómo también se va desarrollando el plan divino y el pueblo de Dios va caminando hacia la tierra prometida. Sin embargo, también es bueno decir, en función de esto, que tenemos que tener algunas consideraciones que voy a resaltar para poder leer los textos que son parte de la Biblia, a los cuales no podemos hacerle el quite porque también están ahí. El problema y el tema principal es cómo los vamos a leer, cómo los vamos a acercar a estos textos bíblicos que hablan por un lado la dirección de Dios, por un lado el pueblo de Israel y por otro lado también cómo van conquistando la tierra que Dios les prometió. Así que les quiero invitar a leer el capítulo 3, tiene 29 versículos, así que no lo vamos a leer completo, pero sí vamos a leer algunas porciones que nos interesan a nosotros en esta mañana para poder reflexionar en torno a la palabra del Señor. Dice así el capítulo 1, vamos a leer los dos primeros versículos primero y de ahí nos vamos a saltar hasta el versículo 28 del capítulo 3 de Deuteronomio. Dice: cuando tomamos la ruta hacia Basán, el rey de Og, que gobernaba ese país, nos salió al encuentro en Edrei. Iba acompañado todo su ejército, dispuesto a pelear. Versículo 2. Pero el Señor, los peros de la Biblia, pero el Señor me dijo: no le tengan miedo, porque se los he entregado a ustedes como con todo su ejército y todo su territorio. Hagan con él lo que hicieron en Sihón, el rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón. Hagan con él lo mismo que hicieron en el capítulo 2 que habíamos relatado cuando llegaron a este lugar, a Sihón, y derrotaron a los amorreos. Hagan ustedes igual, porque yo los entregaré en sus manos. Nos vamos a saltar al versículo 26 para nuestra reflexión. Perdón, vamos a retomar el versículo 18, primero en adelante, del versículo 18, que es donde quiero retomar la lectura. Dice así en el versículo 18 hasta el 29. En aquel tiempo les di esta orden. Nuevamente el Moisés está relatando esto. El Señor su Dios les ha dado posesión de esta tierra. Ustedes, los hombres más fuertes y guerreros, pasen al otro lado, al frente de sus hermanos israelitas. Versículo 19. En las ciudades que les he entregado permanecerán solamente sus mujeres, sus niños
y el mucho ganado que yo sé que ustedes tienen. Versículo 20. No podrán volver al territorio que les he entregado hasta que el Señor haya dado reposo a sus hermanos, como se los ha dado a ustedes, y hasta que ellos hayan tomado posesión de la tierra, que el Señor su Dios les entregará al otro lado del Jordán. Versículo 21. En aquel tiempo le ordené a Josué: con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor, el Dios de ustedes, está pensando en este nuevo líder, ¿cierto? En aquel tiempo le ordené a Josué: con tus propios ojos has visto que todo lo que el Señor, el Dios de ustedes, ha hecho con sus dos reyes. Y lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. No les tengas miedo, que el Señor, tu Dios, pelea por ti. Versículo 22. En aquella ocasión le supliqué al Señor, aquí Moisés hablando: tu Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues, ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes, dice Moisés, por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó. ¿Se fijan que está relatando la historia del pasado? Porque está hablando de los padres que evidentemente murieron en el desierto. Y no me escuchó, dice Moisés. Por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más de este tema, de este asunto. Sube hasta la cumbre del Pisgah y mira al norte, al sur y al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Versículo 28. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Y permanecimos, dice ahí Moisés, en el valle frente a Bet Peor. Que interesantemente se quedaron ahí por mucho tiempo, fruto de la idolatría. Ahí está la lectura de la palabra del Señor para el día de hoy, para nuestra reflexión. Oremos al Señor para iniciar algunas consideraciones previas para poder entender estos pasajes. Padre, en esta mañana nos inclinamos delante de tu presencia, conscientes de que somos necesitados de tu orientación. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe para poder acercarnos a la palabra tuya, pero también conscientes de que hay alguien que está escribiendo un relato que por supuesto nos produce contradicciones, porque hay violencia, hay muerte y también, Señor, hay conquista. Lo que seguramente leído desde nuestros tiempos nos parecen aberrantes, Señor, pero el texto bíblico nos quiere mostrar también cosas más interesantes que debemos entender para poder caminar en estos tiempos y en nuestra vida cristiana. Ayúdanos, por favor, a cada uno de nosotros a acercarnos con humildad a tu palabra, conscientes de la necesidad de que tu Espíritu Santo nos guíe realmente para entender esta verdad que encontramos en estos pasajes tan antiguos y tan controversiales a la vez, pero donde la presencia tuya, Señor, está ahí, Señor, en medio de la historia, en medio de los pueblos, y ahí algo quiere mostrarnos a nosotros que vivimos acá en el siglo XXI. Por lo tanto, Señor, bendice a mis hermanos de la iglesia de Reñaca, a cada uno y a quien escuchen este sermón,
para que podamos escuchar el mensaje de Jesucristo con nuestro corazón, con nuestra mente y poder así también, Señor, descubrir qué tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Pedimos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos queridos, algunas consideraciones importantes que me gustaría que pudiéramos tener para nuestra reflexión respecto a la palabra del Señor. Estamos hablando de 2 capítulos ya. El capítulo 2 anterior nos dimos cuenta que se hablaba de cómo Israel pasaba y podía conquistar la tierra y destruir una nación a la cual en el capítulo 2 se le invitó pacíficamente, ¿cierto?, que le diera permiso para cruzar hacia la tierra. Cuando Dios ordena que el rey deje entrar pacíficamente al pueblo, el rey se opone y entra en guerra con Israel. No acepta este convenio de paz, no acepta también que Israel compre su alimento y compre su agua para poder pasar a la tierra prometida. Cuando uno se encuentra con estos pasajes, tal como lo decía al comienzo, y también lo expliqué la semana anterior, pero es bueno enfatizarlo nuevamente, nos encontramos con relatos donde la violencia salta inmediatamente a la vista y pareciera que la violencia es lo que nos llama la atención. De hecho, hermanos queridos, es muy interesante que no perdamos de vista esto. Para muchos que no son creyentes, siempre la fuente de controversia y la forma de mostrar su falta de fe y de credibilidad en Dios es tomarse de estos pasajes justamente para poder decir que Dios es un Dios violento. Sin embargo, tenemos que considerar algunas cosas previas para nuestra reflexión y que estas cosas previas nos sirvan a nosotros para acercarnos. No es una fórmula, pero al menos es un camino que nos ayudará a entender cómo acercarnos a estos textos bíblicos, a estos pasajes bíblicos que están llenos de violencia, pero que entrelazan en medio de su historia y su relato cosas extraordinarias que tienen que ver con el actuar de Dios. Entonces, 3 cosas previas para poder acercarnos a estos pasajes. Lo primero, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La narración de Deuteronomio, esta narración histórica, es la memoria del acontecimiento que se relata de un pasado de un pueblo. Hay alguien que está escribiendo en el futuro y reflexiona respecto a lo que vivió el pueblo en el pasado, lo que Dios hizo en el pasado con ese pueblo, cómo Dios lo ayudó, lo acompañó y cómo Dios en ese pasado está presente. Pero el escritor está escribiendo desde el futuro. ¿Para qué? Para contarle a las nuevas generaciones cómo en el pasado el pueblo de Dios caminó y en ese caminar, cierto, se encontró con distintas dificultades. Deuteronomio recordará la memoria de ese pasado, pero lo hará desde un futuro, no desde el mismo presente, lo recordará del futuro. Por eso dice algunos pasajes que hemos leído, versículos de estos pasajes de Deuteronomio, que hay pueblos que están ahí hasta el día de hoy. No están hasta el día de hoy porque han cambiado la geografía, pero para el que está escribiendo seguramente en el futuro, esos lugares todavía existían. El escritor ve la acción de Dios, la narra a las nuevas generaciones, pero con un propósito importante. El propósito es que las nuevas generaciones recuperen la fe y la esperanza en Dios. Entonces eso es lo primero, como una clave para leer estos pasajes bíblicos donde aparece la violencia. Cierto que es la narración de este libro, está siendo comunicada en un futuro a una generación mirando el pasado. Seguramente en el futuro del que está escribiendo no pueden entrar
de la manera que Israel entró en el pasado con tanta violencia. Están más organizados, hay más acuerdos entre los pueblos, etcétera, etcétera. Lo segundo que hay que considerar para leer estos textos bíblicos, que es muy relevante a la hora de leerlos, es que el recuerdo de esas acciones del pasado, del caminar del pueblo y de las acciones de Dios, se hacen en las categorías de la época del escritor. Que el escritor está escribiendo en un momento en que pareciera que estos acontecimientos son muy normales para el escritor. No es un conflicto la conquista, no es un conflicto que se diga que nadie quedó vivo, que se diga que cuando entraron ganaron la guerra, porque en el fondo, desde las categorías del siglo en que está escribiendo el escritor, las conquistas existían y también los caminos de llegar a ciertas tierras exigían también encontrarse con pueblos opositores a la voluntad de Dios. Por lo tanto, para poder de alguna manera llegar a ese plan divino, el escritor escribe desde sus categorías. O sea, cuando quiere decir que no había nadie más que quedó vivo, está diciendo ganamos la batalla, ganamos la guerra. La guerra ya produce violencia, ya es un tema controversial para nosotros, pero para lo que es horrendo para nosotros, lo que pareciera horrendo para nosotros, no es horrendo para el escritor, ni tampoco para aquella generación que seguramente conoce cómo funcionan las normas y las leyes de la época. Hoy día para nosotros es horrendo, porque nosotros, los pueblos hoy día tienen negociaciones bilaterales, tienen derechos humanos, hay derechos humanos que se establecen para la convivencia de los pueblos. Hoy día, aunque las grandes naciones oculten su arsenal, cierto armado que tienen y que de alguna manera se entregan en documentos entre las naciones para mantener la paz, todos sabemos que los pueblos, todos ocultan sus armamentos. Sin embargo, las naciones poderosas tienen acuerdos de paz, donde se exigen y se establecen también qué tipo de armamentos y construcciones bélicas pueden usar. Por eso, desde el siglo XXI nos parece horrendo lo que pasaba, sin embargo, para el escritor de la época, seguramente estas categorías eran conocidas y no están en las categorías propias de lo que nosotros hoy día vivimos. Entonces, cuando habla de guerras, de victoria, de destrucción, lo que está diciendo, y son hipérboles que van a mostrar que lo que hicieron fue que salieron victoriosos de aquellas guerras que se habían experimentado. Lo tercero tiene que ver con el desafío que tenemos nosotros hoy día para leer los textos bíblicos. Cuando uno lee la Biblia de manera devocional cada mañana y se encuentra con estos pasajes, uno queda también contrariado porque dice, ¿cómo esto puede ser así? Bueno, tenemos que acercarnos a estos textos bíblicos también, hermanos, conscientes que estamos mirando de un siglo distinto. Estamos parados en el siglo XXI, donde los derechos humanos están presentes, donde hay leyes y normas, hay una realidad que es distinta a la realidad de aquella época. Estos son los comienzos de la historia de Israel y por lo tanto se debe considerar que el escritor no está mirando desde el siglo XXI, sino está mirando de sus propias categorías en un momento determinado, consciente que para él no es un problema hablar en estos términos, pero para nosotros sí, y lo que nos invita a, entonces, las claves o las fórmulas para leer es encontrar desde este siglo, desde el siglo XXI, ¿cierto? Aquellos temas centrales que el escritor quiere comunicar respecto al accionar de Dios y respecto a la respuesta de un pueblo. ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo reacciona un pueblo? Y cómo ese pueblo
se relaciona con el Dios y cómo los pueblos que están cercanos a Israel se relacionan con el Dios de Israel, y algunos se relacionan pacíficamente, otros no están dispuestos a la paz, sino que se relacionan distinto. Pero entonces, ¿cómo podemos encontrar en estos pasajes el tema central que el escritor nos quiere comunicar desde su realidad, para que podamos en esta realidad hacerlos nuestros sin usar los textos como un pretexto para la violencia y la destrucción? Y en ese sentido tenemos que pararnos en este siglo, mirar al escritor, en este caso Deuteronomio, consciente que en este siglo hay normas, códigos distintos a los códigos y a las normas del tiempo del escritor. Cuando logramos hacer y considerar estos tres elementos, podremos acercarnos al texto bíblico para poder encontrar en algunos pasajes del capítulo 3 específicamente verdades que nos ayuden a caminar, a los cuales les quiero invitar a que ustedes me acompañen en esta lectura. El capítulo 3 específicamente nos volvemos a encontrar con una proyección del capítulo 2. ¿Por qué proyección? Porque ya en el capítulo 2 el pueblo había entrado a una tierra a la cual Dios le había pedido a través de Moisés que lo hiciera de manera pacífica. ¿Cómo lo hicieron? Con los descendientes de Saúl y también de Lot, aquellos que eran sus hermanos. Pero también nos encontramos con un rey que se opuso a esa pacificación y por lo tanto se les enfrentó, y en esa lucha, en esa guerra que se produjo, Dios le entregó la victoria a Israel. Dios les ayudó en esa victoria. Entonces nos encontramos con un capítulo 3 donde vamos a observar exactamente en el relato completo, por lo menos en el 90% del relato del capítulo 3, cómo también se va a enfrentar Israel a otros pueblos que se paran en oposición al plan de Dios. Dios quiere llevar a su pueblo a la tierra prometida, pero hay pueblos que se oponen al caminar de Israel hacia la tierra prometida. Y desde esa realidad del texto bíblico, donde también se mencionan que ganan la guerra y que no quedó nadie vivo, yo podría encontrar elementos en el texto bíblico que nos pueden servir para nuestro caminar y nuestra reflexión. Yo quisiera mencionar tres cosas que por lo menos yo encuentro en el capítulo 3. Tres cosas que surgen del texto para nuestra reflexión. Primero, lo primero que quiero destacar, al encontrarse nuevamente Israel con una amenaza, y eso es lo primero, una amenaza al plan divino, el escritor les recuerda algo fundamental en la vida de todo aquel que sirve a un Dios vivo. No tengan miedo. No tengan miedo. Versículo 2. Pero el Señor me dijo, no le tengan miedo. ¿A quién le dice eso? Al pueblo. ¿Por qué? Porque se encontrarán, ¿cierto?, con otro pueblo. En el versículo 1 lo dice, cuando tomamos la ruta hacia Basán, versículo 1, el rey de Og, que gobernaba este país, nos salió al encuentro en Edrei. Iba acompañado de todo su ejército, dispuesto a pelear. O sea, no estaba dispuesto a negociar, dispuesto a pelear. Y en medio de eso aparece la voz del Señor a través de Moisés y le dice en el versículo 2, pero el Señor me dijo, no le tengan miedo, porque se los he entregado a ustedes con todo su ejército y su territorio. Hagan con él, con ese ejército, lo que hicieron en Sihón, el rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón. Versículo 3. Y así sucedió. Fíjese cómo el autor va a dejar, lejos de ir mostrando la violencia, va a ir mostrando cómo suceden los hechos. Desde el futuro está recordando la historia. Y sucedió así.
el Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos al rey de Basán y a todo su ejército. Los derrotamos y nadie vivió para contarlo. Fíjese que la hipérbole está ahí. Y nadie vivió para contarlo. Nadie vivió para contarlo significa que los entregó en las manos de Israel y ganaron la batalla. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ese es lo primero que quiero destacar de este pasaje. Que al encontrarse nuevamente con una amenaza al pueblo de Dios, al plan divino, por supuesto, el escritor les va a recordar algo que Israel constantemente está olvidando. No tengan miedo. No tengan miedo, porque yo los entregaré en sus manos. Recién venían de ganar una batalla. Sin embargo, es necesario recordarles nuevamente que no tengan miedo, que aun cuando ganaron la batalla se les puede olvidar, que no fueron ellos los que ganaron la batalla, sino que Dios les ayudó en esa batalla. Por lo tanto, ahora no tengan miedo, caminen hacia el propósito divino, caminen hacia la tierra, porque yo haré lo que me corresponde. Y así sucedió, dice el relato, así sucedió. El Señor nuestro Dios también nos entregó en nuestras manos al rey de Basán y todo su ejército. Todo lo que sucedió fue entregado por Dios. Y esto nos muestra que el caminar del pueblo de Dios debe ser siempre un caminar con temor, consciente de que Él cumplirá su promesa. Pero me refiero no con temor, miedo a los pueblos, me refiero con el temor a Dios. Porque es interesante que nosotros podemos temer a los pueblos que están ahí, en este caso Israel, pero tienen que caminar sin miedo, porque el miedo a esos pueblos los va a paralizar. El miedo a la amenaza, el miedo a los problemas que van a enfrentar, los va a paralizar. Caminen a la promesa sin temor. Sin temor. ¿Por qué? Porque Dios actuará conforme a lo que Él ha prometido. Lo segundo que aparece y que me parece relevante para compartir con ustedes en esta mañana, que se le entrega al pueblo un sentido comunitario que elimina de alguna forma la pelea individual, la pelea por las cosas pequeñas, la pelea de esto que significa yo peleo por mi territorio solamente, lo que es mío, lo que me pertenece, sino que hace que el pueblo entienda que por más que esté dividido en tribus, las tribus tienen que tener una manera de pensar distinta. ¿Cómo piensan las tribus? Las tribus son cada uno un clan, pero no pueden perder esta condición de pueblo de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, porque de alguna manera el pueblo no puede perder de vista el aspecto comunitario. Fíjese qué interesante esto que nosotros pasamos por alto a veces. Versículo 18. En aquel tiempo les di esta orden. El Señor su Dios les ha dado posesión de esta tierra. Ustedes, los hombres más fuertes y guerreros, pasen al otro lado al frente de sus hermanos israelitas. En las ciudades que les he entregado permanecerán solamente sus mujeres, sus niños y el mucho ganado que yo sé que ustedes tienen. Versículo 20. No podrán volver al territorio que les he entregado hasta que el Señor haya dado reposo a sus hermanos. Fíjese cuántas veces va a usar la palabra hermanos. Como se lo ha dado a ustedes. Y hasta que ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor, su Dios, les entregará al otro lado del Jordán. O sea, cuando nos encontramos con esta realidad comunitaria y olvidamos el individualismo, especialmente en Israel, porque Israel tiene que entender una cosa.
Israel tiene que entender que aún en esta organización que se tuvieron como pueblo, en clanes, en tribus, no pueden perder de vista que son un pueblo llamado por Dios. Mi pueblo, como dice Éxodo, este será un pueblo, mi pueblo adquirido, mi pueblo adquirido. Acá entonces podemos rescatar, hermanos queridos, que para el Señor es relevante una visión comunitaria. La visión comunitaria será también uno de los grandes temas del libro de Deuteronomio. En Deuteronomio el pueblo no puede cometer el error del individualismo, porque si van a caminar hacia la tierra prometida, por más que reciban por heredad algunos lugares, una cosa que no deben perder es la comunidad, la comunión. La nación debe estar unida, así como aquella toda generación murió en el desierto por su desobediencia. Ahora esta nueva generación a la cual se le está relatando la historia debe entender que un pecado y un pecado grave dentro de la nación es el individualismo, y no deben caminar hacia esa realidad, sino que deben entenderse como una comunidad de Dios, orientados por el Señor, que tengan una vida comunitaria donde esté gobernando un solo Dios, una vida comunitaria donde se le rinda culto a un solo Señor, y una vida comunitaria donde el pueblo pueda caminar hacia la voluntad de Dios. Entonces, ahí es relevante estos pasajes que hemos leído. El Señor su Dios les ha dado posesión de esta tierra. Ustedes, los hombres fuertes y los guerreros, pasen al otro lado frente a sus hermanos israelitas. ¿Ya? En las ciudades que les he entregado permanezcan solamente sus mujeres, sus niños y el mucho ganado que yo sé que ustedes tienen. No podrán volver a los territorios que les he entregado. O sea, avancen, pero mientras avancen dejen acá un grupo de personas, entregaremos la tierra a tales grupos, avancen porque el Señor ya ha dado reposo a sus hermanos. O sea, ha entregado. No se olviden que hay hermanos todavía que no han recibido esa porción de la tierra. ¿Cómo se le ha dado a ustedes? Hasta que ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios les entregará al otro lado del Jordán. Entonces lo comunitario es un segundo punto que quiero resaltar de este relato. La entrega al pueblo, la entrega de la tierra prometida, no es la entrega individual de pedazos de tierra, sino tiene un sentido comunitario, porque tiene en Deuteronomio un sentido potente de que tiene que alabar y servir a un solo Dios, que tiene que rendir un solo culto en comunidad, y además tiene que ir hacia la voluntad de Dios como un solo pueblo. No pueden luchar solos, tienen que ir avanzando como pueblo. Para ser comunidad de Dios, eso es relevante tenerlo en cuenta, debemos entender y comprender que la comunidad de Dios es convocada por Dios. No se puede ser comunidad de Dios, no se puede ser o tener sentido comunitario si Dios no nos convoca, porque si no, cuando Dios no nos convoca, estaremos aplicando nuestros individualismos, nuestras propias experiencias personales que nos llevarán a vivir solos, lejos de los demás, lejos del semejante. La comunidad de Dios, como el pueblo de Israel, tiene que entender que está convocado por Dios para dirigirse hacia el plan de Dios. No Moisés. Fíjese qué interesante. No es Moisés solo, no es el individuo, sino que hay un pueblo que va acompañando y hay una nación completa junto. Moisés es parte de esa nación y aparecerá otro líder más adelante como parte de esa nación. Fíjense que aun cuando Moisés, siendo Moisés, no entrará a la tierra prometida, porque toda la otra generación murió en el desierto y parece que Moisés también es parte de esa generación, no entrarán, solo entrarán Josué y Caleb, pero tendrán que entrar en comunidad.
en el orden de Dios, en la forma de Dios. Acá no se puede dejar de lado el ámbito comunitario. Deben entender que aun cuando están divididos en tribus, siguen siendo un pueblo de Dios unido bajo el alero protector de Dios y deben permanecer así, unidos hasta llegar al propósito del Señor, que es entrar a la tierra prometida. Digo esto y lo reafirmo una vez más. Recuerden ustedes lo que pasó cuando Israel pidió un rey y le dio Dios un rey porque tanto fue su molestia de que el pueblo lo pidiera, que le dio un rey que fue caótico para la nación y que uno de los pecados que causó dentro de la nación, no aparte de la idolatría, fue justamente la división de los pueblos, de los reinos. Se dividió Israel de Judá, peleados por la historia, un pueblo que perdió justamente el sentido comunitario. Y si hay algo que en este camino a la tierra prometida notamos, es el sentido comunitario. Tercero, de lo que podemos rescatar de estos pasajes de la Biblia, que es lo último que quiero compartir con ustedes antes de concluir. Una enseñanza interesante que nos deja este pasaje de Deuteronomio, que podemos recuperar de estos pasajes antiguos, justamente es la idea de un nuevo líder, la aparición de Josué como el sucesor de Moisés. Versículo 21. En aquel tiempo le ordené a Josué, con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor, el Dios de ustedes, ha hecho con esos dos reyes, y lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. La promesa de Dios para Josué. No tengas miedo, le dice a Josué. No tengas miedo. Es lo mismo que vimos al principio de nuestra reflexión. No tengas miedo, que el Señor tu Dios peleará por ti. Qué interesante estos relatos, hermanos queridos. Cómo se produce también en medio del relato de la victoria de Israel, en este sentido comunitario, matando, destruyendo el individualismo de cualquier persona, sea de Moisés, sea de Josué, sea de una tribu. Pero hay otro llamado aquí de fondo que tiene que ver con que el pueblo de Dios trasciende a los líderes que lo van guiando. El pueblo de Dios no depende de Moisés, ni depende de Josué. El pueblo de Dios trasciende a sus líderes porque es guiado por Dios. Este cambio de liderazgo es necesario. Mire lo importante que el relato nos muestra. El cambio de liderazgo es necesario para avanzar a nuevos desafíos. ¿Cuáles son esos nuevos desafíos? Los que aparecen ahí en el versículo 21, 21 y 22, cuando le dice, y lo mismo hará con todos los reinos por donde tú vas a pasar. No les tengas miedo, porque el Señor peleará por ti. El Señor peleará por ti. O sea, ni siquiera tú tendrás que hacer algo. Yo iré al frente, en la promesa. El cambio de liderazgo muchas veces es necesario para avanzar a nuevos desafíos. Y eso es algo que tenemos que recordar con este texto bíblico que tenemos hoy día del capítulo 3. Aunque Moisés, fíjese qué interesante, es el único que habla con Dios. Es un hombre que tiene el privilegio de comunicarse con Dios, de hablar con Dios, de escuchar a Dios. El escritor va a dejar en claro, y la evidencia del texto lo va a dejar en claro, que no hay regalones para Dios y tampoco hay preferidos para Dios. Cuando Dios quiere llevar su plan adelante y su proyecto divino, también estará dispuesto a hacer cambios en nuestros liderazgos para que la iglesia o las comunidades puedan avanzar a nuevos desafíos. Ejecutar el plan de Dios requiere incorporar en nuestra vida cristiana y en nuestra espiritualidad
la conciencia de que los líderes pasan, pero el pueblo de Dios continúa su camino. Los líderes cumplen propósitos definidos, en momentos definidos como Moisés, pero que pareciera que ante los ojos humanos estos pueden ser, ¿cierto?, casi los enviados de Dios. Hermanos queridos, cuidado, los líderes solamente somos instrumentos como cualquiera de ustedes en las manos del Señor para llevar al pueblo de Dios, sea cual sea el pueblo de Dios identificado o el ministerio que tengamos, a nuevos desafíos. No así, hermanos queridos, ante los ojos humanos, cuando a veces los cambios de liderazgo producen en muchas comunidades desastres, porque hemos puesto los ojos en el lugar equivocado. Hay un versículo del libro de Hebreos que dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Nuestros ojos no pueden estar puestos en Moisés, y el pueblo tenía que entenderlo. Dios estaba levantando en medio de la nación a un nuevo líder, un nuevo líder. Ese líder ya tenía que caminarse con nuevas fuerzas, tenía que caminar hacia el propósito de Dios con nuevos desafíos. Por eso, hermanos queridos, es bueno recordar a los profetas, cuando los profetas dicen que no es con espada, sino con su espíritu. Y cuando Dios quiere movilizar a nuevos líderes para llevarnos a nuevos desafíos, los nuevos líderes deberán entender que no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Pero también aquellos líderes que dejan sus responsabilidades también deben seguir con una tarea que es fundamental. Josué solo debe recordar algo que han visto sus ojos. ¿Qué ha visto Josué en su caminar al lado de Moisés? La fidelidad de Dios. No debe tener miedo, porque Dios estará ahí presente. Como estuvo con Moisés, estará con Josué. Entonces, aquí viene un tema súper importante que no podemos dejar pasar. Si bien Dios está hablando a Moisés y a la nación que Josué es el líder que los llevará a nuevos desafíos, también hay una orden para Moisés. Moisés tiene que ser un líder sano espiritualmente. ¿Por qué? Si está enfermo espiritualmente, va a ver a Josué como un enemigo. Y Dios le dice en este plan perfecto a Moisés, no puedes entrar a la tierra prometida tú. Incluso la expresión que usa en la NBI que yo he leído, basta ya, no me toque más el tema, solo sube al monte y mirarás la tierra. Pero mientras mira la tierra, te voy a dar una tarea que es fundamental para que el pueblo entre. Versículo 28. Dale a Josué las debidas instrucciones. Dale a Josué las debidas instrucciones. O sea, prepáralo para esos desafíos. Prepáralo para que enfrente al pueblo con las fuerzas necesarias. Anímalo y fortalécelo, porque será él, Josué, quien pasará al frente de este pueblo y en quien les dará la posesión, la tierra que vas a ver. O sea, Moisés, tú no entrarás a la tierra, pero tienes una tarea final que cumplir. Prepara a Josué, prepáralo, prepara a la nueva generación, prepáralo en que recuérdale lo que he hecho yo, recuérdale, instrúyelo, anímalo, fortalécelo para que camine hacia la tierra que les he prometido. Y es interesante porque Moisés, aun cuando no entra, tiene que cumplir esa misión de poder preparar el camino de un nuevo líder. Los nuevos líderes, hermanos queridos, no son una amenaza para la iglesia, deben ser una bendición para la iglesia. Los que dejamos a veces el pastorado, el ministerio en que estemos, no debemos creer que en nuestras manos están todas las soluciones a los problemas que tiene la iglesia y a los problemas que tiene el pueblo de Dios.
debemos descansar en Dios, poner nuestros ojos en Cristo. Y el líder que esté, debemos respetar, pero también apoyar. ¿Para qué? Para que al líder se le haga la tarea también una tarea fácil de poder llevar. Como líderes, como hermanos en Cristo, como gente espiritual, debemos vivir también y pasar la posta a otros que deben aprender, a las nuevas generaciones. No podemos quedarnos nosotros con el reinado siempre. Tenemos que pasar la posta, acostumbrarnos y entender en nuestra mentalidad cristiana que Dios a veces nos va a movilizar para que entren otros y que ocupen nuestro lugar, y de esa manera el pueblo pueda avanzar a nuevos desafíos. A veces eso no nos gusta a los pastores, porque pareciera que los nuevos desafíos tenemos que enfrentarlos nosotros. Y aquí donde se cae nuevamente el individualismo. El primero yo, segundo yo, tercero yo, tiene que morir. Tiene que morir, tenemos que menguar, como decía Juan, para que Dios pueda crecer en nosotros. Entonces Josué tiene que recibir la posta del testimonio de Moisés y caminar hacia la voluntad de Dios. Prepáralo, instrúyelo. Hermanos queridos, ¿qué tarea tenemos con las nuevas generaciones, con nuestros jóvenes, nuestros niños? Que ustedes dirán, pero somos tan poquitos, pastor, en Reñaca. No importa, hermanos queridos, pasemos la posta, enseñemos, instruyamos para que tengamos una generación que tome el testimonio y lleve la semilla del Evangelio a otros lugares. Permítanme terminar con algunas conclusiones finales en nuestro sermón. Consideraciones que son conexiones con nuestra realidad. Lo primero que quiero decir, para terminar, el caminar del pueblo de Dios, hermanos queridos, debe ser siempre sin temor, conscientes de que en momentos como los que estamos viviendo, conscientes que al frente habrán dificultades, pero nunca debemos perder la confianza y la esperanza de que el Señor cumplirá su promesa tarde o temprano en nuestras vidas. Así como al pueblo se dice, no teman, hoy día se nos dice a nosotros, en el siglo XXI, no teman, porque nuestro Señor está con nosotros. No temas ni desmayes, dice el profeta Isaías, porque yo estoy contigo. El llamado en los tiempos que vivimos, siglo XXI, tiempos de pandemia, del texto de Deuteronomio, es a no perder la esperanza y a no temer a lo que está frente a nuestros ojos. Segundo, podemos decir, hermanos queridos, que Dios, decir que el llamado que recibimos de Dios, cada uno de nosotros, es un llamado personal. Cada uno de nosotros tiene un llamado personal, pero el seguimiento a Dios, esta respuesta de servicio a Dios, tiene que ser comunitaria. Dios nos llama como a Moisés, como a Josué, como a cada uno de los que pertenecen al pueblo de Israel en algún momento de la historia. Pero el seguimiento, el caminar hacia el plan divino y caminar en la obra del Señor tiene que ser comunitario. Usted no puede decir primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Debemos eliminar de nuestra mente y nuestro corazón el individualismo. Debemos caminar hacia los caminos de Jesucristo, que nos recuerda que debemos amar a Dios y debemos amar al próximo. O sea, la iglesia, tú y yo, parte de esta iglesia, es una comunidad creada por Dios, creada por Dios con propósito. Esta comunidad creada por Dios es un espacio para caminar juntos, un espacio para retroalimentarnos juntos en la palabra, un espacio para luchar juntos en los tiempos difíciles. Y cuando hablo de luchar, no hablo de violencia, sino que para que nos levantemos los brazos los unos a los otros y levantemos los brazos de aquellos que no conocen al Señor y que pertenecerán a nuestra comunidad en tiempos difíciles. Por lo tanto, aquí hay un llamado importante a volver a recuperar lo comunitario. Somos la iglesia del Señor, cuerpo de Cristo,
le pertenecemos, cada uno con sus dones, cada uno con sus diferencias, cada uno con sus carencias, pero todos somos parte del pueblo de Dios. Dios me llama a mí personalmente y a usted personalmente, pero el seguimiento es comunitario. Usted no puede vivir su fe si está lejos de su comunidad. No puede vivir su crisis lejos de su comunidad. Tiene que vivirla en medio de sus hermanos. No olvidemos que somos una comunidad, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tercero, no olvidemos, hermanos queridos, que el pueblo de Dios en todas las épocas trasciende a sus líderes. No podemos quedarnos pegados cuando Moisés muere. Si Moisés murió y partió y ese Moisés fue de bendición para nuestra vida, gloria al Señor. Pero demos paso para que los nuevos líderes, las nuevas generaciones, continúen la tarea. Porque si bien nosotros pasamos como pastores y como líderes, pasamos, otros seguirán la voluntad del Señor y llevarán al pueblo a nuevos horizontes, a nuevos desafíos. Tenemos que tener como horizonte nosotros a Cristo, que se humilló a sí mismo para que podamos nosotros también seguirlo a Él. Él murió en la cruz para que nosotros podamos tener acceso a la salvación. Y cuando somos conscientes del acceso a la salvación y somos conscientes que pertenecemos como pueblo de Dios a este rebaño de Jesucristo, también somos conscientes de que los líderes pasan, pero que un día el único líder que va a hacer permanecer es Jesucristo. Es interesante recordar las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, Señor, para que tú crezcas en medio de nosotros. Y es lo mismo que tenemos que decir nosotros. Primero, morir a nuestro líder personal, al yo. Yo muero a mi individualismo para que Cristo crezca. Pero también muero a mi egocentrismo para que pueda pasar aquel que va a liderar. Seguramente ese hermano, ese pastor, ese líder de cualquier ministerio nos llevará a nuevos desafíos. Y Dios levantará en cada época líderes distintos para llevarlos al propósito de Dios. Y por último, para terminar, hermanos queridos, tenemos una gran responsabilidad, una tremenda responsabilidad que está en nuestras manos, seamos pastores o seamos hermanos antiguos de la iglesia, en nuestros hogares y en nuestras familias, una tremenda oportunidad y una tremenda responsabilidad, preparar a los nuevos Josué. Hay Josué que están ahí, hombres y mujeres, niños y jóvenes, preparados para que alguien les enseñe el camino, los instruya, los fortalezca, los anime, en vez de tirarlos para abajo, en vez de echarlos, de alguna manera, desanimarlos en el camino, tenemos que animarlos para que continúen la tarea, porque un día nosotros no estaremos, y tenemos que preparar a aquellos que son los hombres y mujeres que Dios levantará, así como levantó a Josué para que llevara al pueblo a la tierra prometida, levantará en nuestros tiempos hombres y mujeres en su plan divino para animar y fortalecer la vida de otros que vienen y que se integrarán a la iglesia. Yo estoy expectante, hermanos, con aquellos Josueces que aparecen en nuestra historia, porque tenemos una linda oportunidad de prepararlos, animarlos, como fue la tarea de Moisés. Y a esos hombres y mujeres que se levantarán, Dios les pide una sola cosa: no teman, no desmayen, porque yo estaré con ustedes. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que hemos podido descubrir en esta mañana, y que esta palabra nos oriente para caminar en el propósito tuyo, Señor. Señor, destruye en nosotros todo individualismo que nos impide ser comunidad.
pero también, Señor, ayúdanos para no perder la esperanza y tener la confianza, no tener temor a lo que estamos viviendo, sino esperar que tú, Señor, fortalezcas nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que podamos también sentir la responsabilidad de preparar a las nuevas generaciones para que los nuevos liderazgos puedan hacer su tarea. Si es necesario menguar para que ellos crezcan, tendremos que hacerlo, Señor. Ayúdanos en esa tarea, pero necesitamos que tu presencia, como acompañó a Israel y a Moisés, y se prometa esa presencia también a Josué, esperamos que esa presencia, Señor, esté con nosotros, como dice tu palabra, todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar una canción para alabar al Señor y terminamos nuestro culto. Bueno es alabarte. Qué hermosa alabanza, queridos hermanos. Esta alabanza nos recuerda que tenemos un Señor y Salvador que nos ama, que siempre nos amará, y nosotros tenemos que alabarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu. Alabemos a nuestro Señor Jesucristo cantándole esta hermosa alabanza. Bueno es alabarte. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Estimado hermano, le informamos los siguientes anuncios importantes. Lunes, a las 20 horas, el curso Las Parábolas de Jesús 2 con el pastor Ricardo Vázquez. El martes, a las 20 horas, el curso El Libro de los Hechos 2 con el hermano Miguel Chávez. Miércoles, a las 20 horas, tendremos el curso Introducción a la Biblia con el hermano José Raúl Gómez. Jueves, a las 20 horas, reunión de adoración y clamor al Señor. Los viernes 4 y 18 de junio
a las 20 horas, se celebrará la reunión de varones. Y en paralelo, la reunión de oración dirigida por el Ministerio de Damas. Los sábados 5 y 19 de junio a las 17 horas tendremos la reunión de damas con el estudio El Sermón del Monte. La reunión de jóvenes se celebra todos los sábados a las 21 horas. Les recordamos y animamos a continuar siendo fieles a nuestro Dios con los diezmos y las ofrendas, las cuales puede hacer a la cuenta que se muestra en pantalla. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor por las canciones que hemos escuchado esta mañana, por la palabra del Señor que hemos escuchado. Esperamos que esa palabra también nos oriente. Esperamos que Dios les bendiga, que tengan una buena semana, que la obra del Espíritu Santo nos acompañe en cada proyecto, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en cada hogar y en cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga.